disciplina, pasión por lo que se hace y honestidad. Es hablar de una artista integral. Una mujer de conocimiento, de creación y de libertad interior. Encantadora, creativa y segura de sí misma. Es algo único verdaderamente. Ojo Garza, porque en estos barrios la Llorona sembraba el pánico. Y no aquí en Caracas únicamente, no. La leyenda se extendió por todo el país, adoptando modalidades diferentes en cada región. Grande entre las grandes, marcó una época de la televisión venezolana con la magia de su talento y su estilo único e inigualable. Doris Wells, la señora de la actuación. El 28 de octubre de 1945, en el Hospital de Caripito, Estado Monagas, nacieron los morochos Doris María y Miguel Ángel Bonafina Padrino. Hay una anécdota interesantísima de los padres de Doris, que ya tenían hijos anteriores a su matrimonio y habían quedado viudos los dos. Y además, su madre era ama de casa, se dedicaba a la crianza de sus hijos, de nombre Isabel. Y la particularidad es que Doris es morocha con otro bebé, pues, ¿no? Un bebé que se llama Miguel Ángel. Y su padre era empleado de un campamento petrolero. Su padre se llama José Ramón Bonafina y como su nombre, como su apellido lo indica, era inmigrante italiano. Su padre había venido junto con otros de sus familiares, primos, hermanos, y se había radicado en el oriente del país. La pequeña Doris ingresó a la escuela Andrés Bello, donde empezó a dar muestras de sus aptitudes artísticas al participar en los actos culturales y obras teatrales que hacían en el plantel. Su infancia, una niña alegre, extrovertida, inquieta, curiosa. Fue una niña que además muy precoz, ya a los 4 años leía y aprendió por sí sola las letras. Y ese amor por la literatura lo desarrolló en muy temprana edad y le encantaba. Bueno, yo creo que eso es una condición cuando hay un talento artístico nato, es una condición que viene con la persona, ¿no? Y comienza a desarrollarse ese amor por leer, ese amor por escribir desde muy temprana edad. Según los testimonios familiares, desde siempre Doris fue muy aficionada a la lectura, pero también al lenguaje. Es decir, le encantaba la lectura, le encantaba el juego de palabras, le encantaba también la actuación. Desde muy niña, por supuesto, todos los niños son artistas porque todos los niños actúan e inventan y ella no era la excepción. Pero en su caso parecía que particularmente pues ya se le notaba el interés por estar dramatizando las situaciones. En 1949 muere su padre y el hermano mayor Humberto asume las riendas de la familia. A los 5 años ocurre un evento interesante en la vida, trágico por supuesto, porque ocurre la muerte del padre, que muere de cáncer de esófago. Y pues la familia ante esa situación tiene que trasladarse desde el pueblo donde nació hasta Maturín. Toda su parte de niñez y adolescencia, Doris la vive entre su madre y sus hermanos mayores de los otros matrimonios que ella tenía y se desarrolla todo en el estado Monagas. Allí, su gracia y simpatía le valieron ser repetidamente reina de carnaval y madrina de juegos deportivos. A Doris le tocó vivir unas experiencias un poquito difíciles a raíz de la muerte de su papá, porque su papá se muere justo cuando ella tiene 5 años.
Se muere además de una enfermedad bastante rápida, parece que fue un cáncer de esófago, según lo relata su hermano mayor, Carlos, y eso les cambió bastante la vida. La adolescencia de Doris ocurre en su bachillerato, ocurre en Maturín, como te decía anteriormente, y luego termina su bachillerato aquí en Caracas. Cuando la familia se muda, llegan primero a La Pastora y luego se instalan en la Avenida Victoria, en un edificio de la Avenida Victoria. En 1958, cuando Humberto decidió casarse y formar una nueva familia, Isabel, la madre, se trasladó a Caracas con los 4 hijos menores, buscando mejores oportunidades para sus estudios. El traslado a Caracas fue lo suficientemente accidentado, con lo que se puede pensar cómo eran las vías y los traslados en el año 1958, ¿no? Además, con todo el clima político y el clima de agitación que existía en la época, justo en la caída y en la transición, la caída de Pérez Jiménez y la transición a la democracia en nuestro país, ¿no? Pero siempre ellos cuentan, los hermanos de Doris y sus hijos, cuentan que su abuela era el bastión de la familia, es decir, era la mujer que tomó la decisión de venirse a Caracas y contra viento y marea pues se instaló aquí en Caracas gracias a su hija mayor Yolanda, que vivía ya aquí en la ciudad y los recibió. Ese mismo año, Doris comenzó sus estudios de bachillerato en el Liceo Pedro Emilio Coll. Cuando cursaba segundo año, visitó la Escuela Nacional de Arte Escénico que dirigía la mejor maestra de la época, Juana Sujo. Aquí en Caracas la situación sí cambió porque se matriculó para seguir sus estudios de bachillerato, pero inexplicablemente se enteró de la existencia de una escuela de teatro, que era la escuela de la famosa maestra y actriz Juana Sujo. Que era la única escuela que en el momento estaba formando actores y las escuelas de arte dramático más importantes de nuestro país en ese momento. Digo que extrañamente porque para ingresar a la escuela Juana Sujo se necesita ser bachiller y tener 18 años. Y ella la aceptan, no sé qué trampa hizo para que la aceptaran, creo que era su encanto porque era una niña encantadora. Recuerdo, ella estudió en la escuela Juana Sujo en la promoción del año 58 al 60. Y se destacó desde el primer momento. Yo recuerdo que Juana me comentaba acerca de la versatilidad de Doris y de su sentido expresivo como actriz, ¿no? Estaba bien desarrollado, había ductilidad, había una manera de expresarse diferente en cada uno de los personajes. Fue así como, con apenas 13 años de edad y con más curiosidad que vocación, Doris María emprendía el camino que se convertiría en su pasión. Pero mi niña, tú no dices que hablaste con él y que te dijo que estaba en un hotel. Sí, pero no me dijo en qué hotel era. Ni siquiera se acordó de darme el teléfono porque no sabía todavía. Pero es urgente que le avise que Ana María sigue mal, es urgente. Oye, mi niña, mira, y si tú llamas a esa señora Lina y se lo preguntas... Doris ingresó a la Escuela Nacional de Arte Escénico para cursar el periodo 1959-1961. Compartió clases con quienes, al igual que ella, se convirtieron en artistas de renombre como Ivonne Atas y José Bardina, entre otros. Ella, Juana, llegó a estimarla mucho. Y hay que recordar que Juana fue una de las grandes maestras y fue motor del teatro venezolano contemporáneo.
A su lado tuvieron muchas otras grandes actrices. Pero Doris fue, bueno, de las últimas promociones. Quizá creo que la última, 58 a 60. Recuerdo los comentarios siempre acerca de Doris, que era versátil, que hacía su trabajo con mucha confianza desde el principio de su carrera. Y con mucha gracia, pues, con mucho donaire, con mucha soltura. Como parte de su formación, Doris actuaba en diferentes obras de teatro. Su primera presentación en público fue en 1960 con el monólogo La Dama Boba de Lope de Vega. Ella comienza a hacer teatro con el grupo que tenía Juana Sujo en el Teatro Los Caobos, y la dirige un hombre de teatro muy importante argentino, Carlos Gorostiza. A la par de su formación actoral, Doris comenzó a hacer breves suplencias como recepcionista en el bufete Rísquez Iribarren Abogados. Allí conoció a William Rísquez, uno de los dueños, quien años más tarde se convirtió en su esposo. Y en algún momento el morocho vio un aviso de prensa en el cual se buscaba un muchacho para que trabajara en un bufete. Ese bufete era precisamente el bufete que se llamaba Rísquez Abogados. Rísquez Iribarren, el bufete, y él consiguió trabajo, era una especie de mensajero. Al cabo de unos meses, en algún momento falló una secretaria y se requirió de alguien que fuese a trabajar como secretaria, y a él no se le ocurrió sino decirle: mire, yo le voy a traer una hermana mía que en este momento puede. Y así se llevó a Doris. Tanto así que teniendo 13 años y Rísquez tenía aproximadamente unos 40 y tantos, ¿no? Se llevaban unos 25 años de edad más o menos. Y logra encantar al que sería su esposo. Y por supuesto, Doris, las veces que se refirió a esto, siempre dijo que eso había implicado un amor muy bonito, pero también un amor muy complicado, que por supuesto los primeros que no vieron la cosa con muy buenos ojos fueron sus hermanos y su mamá. Eso también fue motivo de oposición con la familia, porque pensaron que Doris era una muchacha demasiado joven para casarse con un hombre maduro, que ahorita no es ninguna, porque tampoco la diferencia era tan notoria. Era una niña de 13 años, se casó con 18 años, imagínate. Que por supuesto, queriendo aspirar a actriz, pues no podía ser vista con muy buenos ojos dentro de ese círculo social en el que él se movía, siendo él un abogado, pues ya por supuesto con un bufete y connotado abogado reconocido no solamente por su apellido, sino por lo buen abogado que era. A los 15 años, realizó su primer comercial de un jabón de tocador. Su nueva etapa como modelo fue fructífera. Entre 1961 y 1962 realizó más de 17 comerciales. El público se familiarizó con su rostro y se hizo muy popular. Bueno, los comienzos de mi mamá en la actuación, recuerdo que empezó como... Era muy linda, ¿no? Y entonces, recuerdo que participó en algunos concursos de belleza, y entonces de ahí la publicidad como modelo para productos. Ahí empezó, y ahí, eso es lo que recuerdo. Me acuerdo que tenía varias fotos y varias cosas de propagandas que había hecho, y su comienzo fue ese. Su primer encuentro con el mundo artístico fue no a través de telenovelas, sino a través de su trabajo como modelo. Ya a los 13 años hizo un primer comercial de jabón Lux, que el eslogan era Lux con las estrellas, o el jabón de las estrellas, ¿no? Esa primera cuña del jabón Lux le abre la puerta al mundo de la publicidad, pero que eso fue rapidísimo. En menos de un año tenía 17 cuñas. 17 cuñas sobre cosas muy distintas, desde seguros, cigarrillos, tiendas, o sea, rapidísimo, o sea. Y por supuesto, esto fue abriéndole las puertas dentro de ese mundo
del espectáculo y ya se comentaba esa bellísima modelo que estaba haciendo esas cuñas y empezaron las entrevistas y empezó pues de alguna manera el interés en torno a su imagen. Ya para aquel momento, Doris había decidido cambiar su apellido Buonafina por uno más sonoro y fácil de recordar. De entre los de su familia, escogió Wells, que provenía de los abuelos alemanes de su madre. En 1962 hizo, junto a Miguel Ángel Landa, la primera fotonovela del país, la cual se llamó Muerte en el Refugio Andino. Las fotonovelas son como estas especies de, cuando uno ve una caricatura, cuadros que van grabando y se le pone el diálogo y se publican, ¿no? No se muestran en cine. Pero eso es lo más cercano al cine por donde ella comenzó. Es poco conocido que la primera fotonovela que se hizo en Venezuela, justamente la hizo Doris, y la hizo Doris acompañada por el que sería su compañero de telenovelas inolvidables, que fue Miguel Ángel Landa. Entonces esa primera fotonovela es del año 1962. Después de esa primera fotonovela vinieron varias incursiones en el cine. En 1963, Doris hizo su debut en el cine con dos películas, Un soltero en apuros, de Alberto Dubois, e Isla de Sal, de Clemente de la Cerda, en la cual protagonizaban Lila Morillo y Simón Díaz. Eran películas que se estaban haciendo a comienzos de los años 60, películas que lamentablemente hoy muy poco podemos conseguir para verlas y para conocerlas. La más importante de ellas también la hizo con Miguel Ángel. Era una película llamada El rostro oculto que abordaba el tema de las drogas. Hizo una película increíble que la deberían reestrenar. Tendría un éxito, el éxito que no tuvo en aquel momento, porque la película se llamó Isla de Sal, con Simón Díaz. También la primera vez que Simón Díaz hacía cine. Y Lila Morillo, que era un pasticho. Imagínense, Doris, Lila Morillo y Simón Díaz, tres personas que no tenían nada que ver una con la otra. Esas cosas las deben repetir de repente para que veamos nuestro pasado también como era, ¿no? Bueno, hizo esa. Y luego hizo una película muy importante, La Casa de Agua, que fue la historia de Cruz Almerón Acosta, que protagonizó junto con Franklin Virgües. Y la otra que recuerdo fue, por supuesto, su gran éxito en el cine, Oriana, con Fina Torres. Lo que transmitía, cómo se metía en el papel, cómo se convertía en otra persona, cómo hacía que uno se creyera lo que estaba viendo ahí. Siempre cuando terminaba una telenovela y se iba de vacaciones, filmaba alguna que otra película. La carrera de Doris iba en ascenso y su noviazgo con William Rísquez se fortalecía. En su futuro ya se vislumbraban el matrimonio y su consolidación como actriz dramática. Doris se casó con William Rísquez en 1966 en una ceremonia muy sencilla y en estricta privacidad. De este matrimonio nacieron sus tres hijos, Marielva de la Trinidad, Xavier de Borja y Verónica de Julianis. Siempre mantuvo esa distancia entre su vida privada y su vida pública, principalmente por sus hijos. Nosotros estábamos como encapsulados, siempre nos mantuvo al margen de todo lo que era su fama, el canal, entrevistas. Yo me recuerdo que en toda mi vida me habrán hecho, no sé, 2 entrevistas y eran forzadas y creo que ninguna salió al aire, de verdad. Siempre mantuvo separado su vida privada, su vida familiar, a la vida profesional, a su condición de actriz. Que por otra parte, su vida
con los compañeros siempre fue excelente. El despunte de la novela actriz comenzó en 1964 con su actuación en la telenovela de Radio Caracas Televisión Historia de Tres Hermanas, donde compartió roles con figuras ya consagradas como Eva Blanco, Eva Moreno, Raúl Amundaray y Guillermo González. Esta telenovela además es muy importante porque ella comienza su primera participación en televisión profesional con las grandes estrellas del momento. Estamos hablando de dos actrices de mucha experiencia, de mucho carácter, de unas actrices que tenían por delante pues horas de trabajo y de grabación y además dos actrices muy queridas del público venezolano. Lo especial que tenía esta telenovela, que se acercó ya a algo realista, es que eran tres protagonistas. Siempre había una sola protagonista, después la mala y después una cantidad de historias. Entonces las tres tenían el mismo peso. Doris era la más joven de las tres. Ella comienza entonces, esa telenovela fue un éxito tremendo. A partir de entonces, trabajó en numerosas novelas como Renzo el Gitano, La Leona, El Gavilán, Corazón Salvaje, entre otras. Doris no repetía a Doris Wells. Ella creaba los personajes y de ahí su interés, su acercamiento siempre a los escritores. Era una actriz muy versátil, muy histriónica, hasta llegar a los niveles del personaje de Isabel Blanco en La Fiera, en donde tenía esa voz chillona y hacía ese personaje de rebelde y que rompía todo lo que conseguía por su lado, y se rebelaba ante ese mundo que la quería como domesticar, ¿no? En 1967 continuó haciendo teatro. Se unió a El Nuevo Grupo, especie de laboratorio y escuela de formación teatral liderado por Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas, Román Chalbot, John Lange y Miriam Dembo. Doris tiene la oportunidad de ser precisamente una de las actrices que estrena un grupo que va a ser absolutamente importantísimo dentro del desarrollo del teatro venezolano, que es el Nuevo Grupo. El Nuevo Grupo es una institución teatral que forman Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas y Román Chalbot, que a raíz de eso se conocen como la Santísima Trinidad del teatro venezolano. Cuando ella se relaciona con el Nuevo Grupo, que la llaman pues para tener una estrella como ella allí, ella protagoniza dos obras de Isaac Chocrón, que son Trick Track y Hacia el Lejano Oriente. Tuvo una actuación destacadísima también en el teatro. Pero el gran éxito que tiene ella en las tablas fue también con Cabrujas, porque fue su momento, casi coincidía con el éxito que ella estaba teniendo en la televisión con la señora de Cárdenas. Y Cabrujas actúa también en la versión que hicieron de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, ahí en el Nuevo Grupo. Doris llegó así también como a su punto con la creación de ese personaje de Nora de Casa de Muñecas. En los años 70, la telenovela venezolana se revitalizó con la participación de importantes dramaturgos y escritores, así como directores que venían del cine o el teatro. Esto contribuyó a mejorar los contenidos, las temáticas y los aspectos técnicos y artísticos de las producciones. En 1972 participó en la novela Sacrificio de Mujer, dirigida por Román Chalbot, y al año siguiente protagonizó Raquel. Uno podría establecer como algunos momentos de Doris en las telenovelas. Es decir, hay un primer momento que es de Historia de Tres Hermanas. Después viene un segundo momento en el cual hay algunas novelas muy importantes donde está, por ejemplo, Raquel, donde está ¿Qué pasó con Jacqueline? Hay todo un segundo momento de novelas. Raquel, que fue la novela más larga de la historia de la telenovela en Venezuela, creo que hasta el día de hoy ninguna ha logrado superar la duración de Raquel. Además, una novela, bueno, en la que ella tuvo oportunidad de probar su versatilidad, haciendo dos papeles en simultáneo, etc. Bueno, las novelas de mi mamá, un éxito, por supuesto. Tenían muchísima sintonía, siempre estaban en la boca de todo el mundo.
marcaron una época y la marcaron bien marcada. Mi mamá abrió unas puertas que estaban cerradas en cuanto a actuación. El entusiasmo de las nuevas historias duró poco. La búsqueda del rating por parte de las televisoras prelaba sobre la calidad de las producciones. Cansada y descontenta por una televisión que a su juicio aportaba poco a la cultura y la formación de los venezolanos, Doris anunció su retiro de las telenovelas y su decisión de dedicarse de nuevo al teatro. Tomó una posición también bastante crítica con la televisión, porque después de haber hecho ella todo lo que hizo, con una buena televisión, con los mejores escritores, ella se dio cuenta de que volvíamos hacia atrás, o sea, involucionábamos en cuanto a la creación de las telenovelas. Y la telenovela volvió a ser el culebrón, por decirlo pues muy claramente, y Doris se negó. Ella empezó a tomar una posición crítica ante aquello. Bajó mucho la calidad de tanto de los directores, las exigencias de los directores, y ella comienza como a alejarse y a rechazar personajes porque ya no le interesa ese tipo de trabajo, ¿no? Por ser, como te decía, una actriz de investigación, de proceso, de hurgar dentro de sí para crear un personaje. La mayor parte de sus comentarios críticos fueron con la misma televisión. Ella decía, sobre todo después que empezó a estudiar en la Escuela de Arte y empezó a comprender el fenómeno de las políticas culturales y empezó a comprender el proceso histórico de nuestro país con más precisión, para ella se hizo un reto y un desafío muy importante hacer una televisión que educara, hacer una televisión que realmente ayudara a profundizar los valores nacionales, hacer una televisión que no fuera solamente entretenimiento, sino que fuera una televisión que de verdad dejara contenidos importantes a la población. Cuando le provocó, cuando quiso hacer una cosa, la hizo, que es lo que la mayoría de los seres humanos no podemos hacer. Quisiéramos hacer cosas y no podemos. Entonces yo siempre digo, bendita sea Doris, ¿no? Porque pudo hacer las cosas, le vinieron como ella quería, no como los demás querían. No tenían que imponerle un sueldo para que haga esto. No me interesa. Yo no necesito ese dinero. Eso fue afortunado para ella, haber tomado esas decisiones. En 1975 volvió a la televisión, pero esta vez para cumplir su deseo de interpretar en la pantalla chica personajes de la literatura venezolana. En nombre del Padre, en la mano, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En La Trepadora hay una anécdota interesante porque ella hace dos personajes ahí. Ella hace la criada, la esclava de la casa, y hace la protagonista, Victoria Guanipa, ¿no? Le da muchos premios ese unitario, porque eso es un unitario que dirige Román Chalbó y adapta a José Ignacio Cabrujas a la televisión. Para ella había sido un gran desafío, cómo meterse en el ambiente, en el momento que trataba de reflejar La Trepadora. Para ella había sido ser esa Victoria Guanipa, imaginarse lo que Gallegos había querido que nosotros los lectores sintiéramos cuando veíamos el personaje de Victoria Guanipa, cómo hacía ella para vivirlo, para mostrarlo. Era muy estudiosa. Doris estudiaba sus papeles. No memorizar una letra y decirla, no. Ella tenía conciencia del papel que iba a representar. Y ahí sí investigaba a veces acerca de un personaje. Por ejemplo, en La Trepadora, yo recuerdo que investigaba, se leía el libro, lo estudiaba a fondo, ya no la novela, sino el libro.
Doris se convirtió en la figura principal de los dramáticos llamados culturales. En esa misma época, en el ciclo de Rómulo Gallegos, hizo Pobre Negro. Luego, el montaje de Campeones, de Guillermo Meneses, y cuentos de Andrés Eloy Blanco, como La loca Luz Caraballo y El limonero del Señor. Estas experiencias le satisfacían porque le permitían crecer como actriz y al mismo tiempo sabía que brindaba al público una televisión de alta factura, algo por lo que ella siempre abogó. En 1978, Doris estelarizó La Fiera, una versión libre de Julio César Mármol sobre la novela de Dostoyevsky Los hermanos Karamazov. Más de 30 años después, Doris todavía es recordada por el personaje agreste y escandaloso de Isabel Blanco, la Catirrucia. Hizo comentarios muy hermosos de su trabajo como Isabel Blanco en La Fiera, que fue una novela emblemática por muchas cosas. También fue una novela larga. Hay una anécdota interesantísima de esa telenovela, que ella siempre tenía un pique en el personaje con Romelia Agüero, que era la que atendía la bodega del pueblo. Son dos familias que están enfrentadas por intereses, ¿no? Estaban en una escena en que ellas pelean en la bodega y Doris lanza todo lo que está sobre el mostrador y rompe unos frascos de vidrio que estaban en el mostrador y se hiere los pies cuando está en plena acción de la escena, de la pelea con ella. Y ella era tan entregada a su trabajo que ella continuó la escena, es decir, no pararon la escena. Y bueno, tuvieron que llevarla a la clínica a coserle los pies porque el personaje de ella estaba todo el tiempo descalza. La Fiera conmovió a toda la población. Yo recuerdo que la gente dejaba de hacer cualquier cosa para estar en el televisor a las 8 de la noche, creo, no recuerdo bien. Y bueno, ella estaba protagonizando esa novela con José Bardina, que había sido también su condiscípulo con Juan Azúcar. Entonces le toca a Doris ser la cabecilla, así, la que está a la cabeza de aquel elenco, ¿no? En esa época, la telenovela sufre una nueva transformación cuando intelectuales como Ibsen Martínez, José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia, entre otros, comienzan a plantear en ella la realidad venezolana y no la tradicional historia rosa. Doris regresa a la pantalla y una vez más demuestra su calidad interpretativa en producciones como La Señora de Cárdenas, Gómez y La Comadre. Cuando comenzó la televisión, eran telenovelas de 15 minutos, duraban un mes, o sea, 5 días por semana, y eran novelas rosas, esas novelas que la sirvienta se casa con el dueño de la casa, el romanticismo, bueno, pero sin llevar ningún mensaje. La Señora de Cárdenas significó la irrupción de un nuevo tipo de telenovela, en todos los sentidos. En primer lugar, un nuevo discurso televisivo, una nueva manera de decir las cosas, unos nuevos diálogos, unos nuevos parlamentos, todo, hasta la sonoridad de la telenovela era diferente. No era tan solo por el texto, no era tan solo la historia, era Doris. Doris hizo creíble a aquella mujer que es muy común, casada y con un matrimonio que no funcionaba. Y esa actuación que ella llenó aquel espacio y la gente
creo que la mayoría la veía la telenovela por verla a ella. En los años 80 son también los unitarios Derrota Final y La Hora Menguada, este último del ciclo de Rómulo Gallegos. Su actuación en ambos dejó una huella profunda en la audiencia. Y empiezan a hacer adaptaciones de novelas de Rómulo Gallego, de don Arturo Ullar Pietri, de Herrera Luque, de Guillermo Meneses. Eso fue lo que se llamó el ciclo cultural. Hizo un unitario que fue también inmortal, que fue La Hora Menguada, junto con Marina Baura. Nadie pensó que ellas iban a trabajar juntas. Las dos eran las protagonistas, las dos hermanas estas, que no se supo nunca cuál estuvo mejor, pero aquello fue una joya. Yo no sé si era porque realmente había una rivalidad soterrada entre ellas y ahí se enfrentaron, y aquel enfrentamiento fue más artístico que personal. Me acuerdo que el unitario de Derrota Final, me acuerdo que eso fue emocionante. Me acuerdo aquella parte de la metralleta donde se tiró el piso y entonces el plomamentación correcta, entonces, y eso fue, yo, wow. En esa época, Doris emprendió una faceta distinta, la de escribir sus propios guiones. Logró llevarlos a la pantalla e incluso realizó la dirección artística de algunos de ellos. Finalmente Doris se dedica a escribir. Allí también tuvimos más contactos. Esta fue la última etapa de su vida, tanto profesional como biológica. Y entonces ella me preguntaba mucho cómo se comenzaba la historia, cómo se concebía, todas esas cosas sobre los personajes, y se interesó mucho por escribir. Escúchame, Alberto, ¿pero qué es lo que tiene? Nada, ¿Qué está pasando? Nada que no me haya pasado en estos años. Doris se preocupaba por su crecimiento intelectual para ponerlo al servicio de lo que amaba. Es por ello que ingresó a la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Yo la entusiasmé mucho para hacer el bachillerato juntos. Y de hecho terminamos el bachillerato, como digo yo siempre, un bachillerato chimbo, porque ese era un bachillerato que hicimos en 2 años. Yo no sé cómo se llamaba ese sistema, ¿no? Y después ingresamos a la universidad. Los dos empezamos en artes escénicas. Ella leía muchísimo, sino que cuando veía que se estaba quedando como que le faltaba algo, entonces se ponía a estudiar. Entonces estudió arte en la central, entonces eso era... Me acuerdo que esos eran unos días de estrés para la casa porque mi mamá se autoexigía tanto que si sacaba 19 se molestaba. Entonces, mamá, tienes 19. Yo que no era un súper estudiante, cuando veía la nota de mi mamá yo decía, mami, pero por favor. No, ese no me puso 20 porque era Doris Wells. Me dijo, seguro. Porque mira, aquí está todo perfecto, está tales, mami, los vi tales, más yo saqué de tal lado y estuve investigando y tal. Y en aquel tiempo no había internet. ¿Entiendes? No había que uno, San Google, que uno venía y metía las cosas. No, uno tenía que agarrar enciclopedias, tenía que leer, tenía que buscar, tenía que investigar verdaderamente. En 1983, Doris se separó de su esposo, después de casi 18 años de unión. En 1984, William Rísquez murió. A principios de ese año, Doris había filmado la película La Casa de Agua de Jacobo Penso y se disponía a rodar Oriana, de Fina Torres, desafiando su propia tristeza y el dolor de la pérdida apenas una semana después de morir su esposo. Una anécdota importante de esta película es que ella la hace justo cuando fallece, enferma gravemente su esposo y fallece, ¿no? Entonces ella cuenta que Oriana le permitió pasar de alguna manera el luto que tenía pues del fallecimiento de su marido, pues, ¿no? Mi mamá buscaba la excelencia en todo lo que hacía. En esa búsqueda de la excelencia, imagino que habrá dicho, bueno, esto lo empecé, esto lo tengo que terminar, no sé, ya tendré tiempo para llorar, y terminó su trabajo, pues. Cada movimiento debe ser preciso.
Cuando se hiere, hay que ser delicado, si no la planta muere. En 1985 estrenó el largometraje Más allá del silencio y un año después Agua Sangre, crónica de un indulto. Fue conductora de un programa de concurso de conocimientos, pero su preocupación por el país le hizo adoptar una posición más activa. En 1987 se sumó a la organización Nueva República. Comienza todo un trabajo de activismo político y social en el Congreso, en manifestaciones a favor de los derechos de la mujer, a favor de los artistas, que bueno, la llevan a, en la última etapa de su vida, la llevan a alejarse un poco de la parte artística y como dedicarse más a los problemas de índole social. A finales de 1986, durante la filmación de su última película, Ana, Pasión de dos mundos, la salud de Doris empezó a debilitarse. Mi mamá comenzó con un cáncer, después se hicieron muchísimos exámenes, viajó a Argentina, le inyectaron un montón de cosas, trajeron nuevas vacunas. Fueron años difíciles, pero ella nunca nos transmitió como que estoy enferma y me voy a morir, sino que nos hacía ver que tenemos que seguir exactamente como estábamos. Batalló, hizo todo lo que pudo con la enfermedad, viajó, buscó tratamientos, se mantuvo bastante tiempo con la enfermedad. Pero ya, bueno, ya al final ya no quería ni siquiera salir, por supuesto, en público. Ella dejó una huella muy fuerte por lo que fue, por lo que hizo. Tras numerosas complicaciones, Doris fue internada en una clínica capitalina donde fue operada de una hemorragia gástrica. El 20 de septiembre de 1988, la voz ronquita se apagó para siempre, pero quedó su vida y su historia como ejemplo para las futuras generaciones. Que era el compromiso de lograr desarrollar unas propuestas culturales que enriquecieran a nuestro país. Doris fue una mujer que hay que tomarla como ejemplo para todos los estudiantes, para todos los que están comenzando a hacer carrera, y no propiamente esta especie de frivolidad con que se ha tomado el trabajo actoral, la televisión, en donde importa más la estética, los implantes, por no decir otras palabras, que la verdadera ética y el amor que se tiene que tener profesionalmente a lo que tú quieres ser. Yo creo que el legado primero es, uno, la formación en actuación, es decir, cómo el actor no debe jamás de dejarse de formar, aunque haya llegado a una cúspide. ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Estás sola, Belinda. También yo estoy solo. Bueno, eso no lo sé yo. Porque a mí no me dejan salir, ¿sabes? Pero mañana hablamos. Si no te quieres meter, no hagas. Y mucho cuidado con chotearnos el asunto, ¿viste? Alberto, dime una cosa, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? ¿Cómo está tu trabajo? Cuéntame algo de tu salud. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estoy yo en tu vida? ¿Cómo te sientes? No te pongas a comer a los insultones ahora. Pero te dije que no. No hago nada. Ay, gracias, si son poquitas, ni que las tuviera contadas. ¿Sientes cómo ha cambiado todo, Cruz? No, todo no. Ustedes siguen siendo los mismos. Porque tú eres una chicharra. Siempre contento. Me vine a buscar el domingo. ¿Qué día es hoy, tía Oriana? Jueves. No miré. ¿A dónde vas? Le voy a escribir. No te va a servir de nada. Pudo hacer lo que quiso siempre. Bendita sea.